Hola Leo, bienvenido a tu horóscopo 22 al 28 de marzo. Por fin Mercurio ya está directo. Empezamos la temporada de Aries y tú como signo de fuego te vas a ver beneficiado. Recuerden que les dejé el especial del año nuevo astrológico. Tu palabra clave, Leo, ancestros. Esta carta yo la amo, me gusta mucho porque tiene que ver con las señales que vas a recibir esta semana por parte de tus maestros y guías espirituales. Si quieres comunicarte con un familiar fallecido, si quieres saber algo del otro lado por parte de una abuelita, un abuelito, un padre o madre, es una muy buena semana para tratar de contactar con ellos a través de los sueños y dile, cuéntame cómo estás, quiero saber de ti, porque tus ancestros te van a estar guiando. Tu número es el 1. Nuevos comienzos para Leo. Tiene mucho sentido porque una vez que empezamos con Mercurio directo y el año nuevo astrológico, como te digo, tú vas a estar muy influenciado de manera positiva, entonces obviamente se te debería dar nuevos comienzos positivos en distintas áreas de tu vida. Acá las cartas están hablando de una mentira que se descubre. ¿Ok? Hay una mentira que se descubre, vas a saber la verdad absoluta sobre algo o se va a saber la verdad absoluta sobre algo. No lo veas como tan dramático, pero sí puede ser. Sí puede ser que algo que estaba oculto y que pudiera afectarte de manera directa se va a conocer ahora, o tú vas a entender algo sobre alguien, no necesariamente se va a sentir positivo porque a veces las verdades como esta pueden ser un poquito incómodas, pero como todo ayuda a crecer. Ten cuidado con un vehículo, ten cuidado con temas de un carro, por ahí se puede estar, por ejemplo, pudiera estar ocurriendo, Leo, que descubras temas que tienen que ver con estafas con un carro, por ejemplo, o te vendieron un carro y trataron de estafarte con un carro y lo descubres, o esperemos que no sea el caso de que a ti se te descubra una situación como esta. También están hablando las cartas de estabilidad dentro de todo. O sea, fíjate, yo siento que esta semana va a traer un poquito de drama, porque te vas a enterar de algo, porque se van a enterar de algo, porque va a salir una verdad a la luz, porque ya no se puede seguir escondiendo una situación. ¿Qué temas? Puede ser el tema de un vehículo, de un viaje, de un movimiento. Hay un poquito de drama, pero más allá de eso, tienes una semana de mucha estabilidad, donde se cumple un deseo, donde se logró una meta, donde se logró un cometido. Entonces es como tener una semana en donde, oye, mira esto que pasó, pero el resto sigue su curso natural, bien, tranquilo, en calma. Entonces no te me enfoques tanto en cositas que se van a sabotear la semana, sino enfócate un poco más en lo que sí está funcionando en tu semana, porque vas a tener las dos caras de la moneda. Cuando vayas a hablar esta semana, habla desde la honestidad, habla desde la verdad, trata de no meterte en cuentos, trata de no meterte en chismes, no repitas si no estás seguro de lo que estás diciendo, sé cauto, tienes que ser muy cauteloso esta semana en tus comunicaciones. Cuidado ahí, como te digo, con un vehículo, no vayas a tener un accidente, esperemos que no, lo vamos a transmutar, lo vamos a cancelar, pero es importante también que tú manejes con mucho cuidado esta semana, ¿ok? Tu salud se ve muy buena, recuperaciones exitosas para los leos que se estaban sintiendo mal, evolución de un estado de salud a muy favorable, situaciones de alegría de hecho que se ven con un buen estado de ánimo. En el dinero acá hay que ahorrar, hay que ser cauteloso, fíjate que es la segunda vez que el tarot dice tienes que ser cauteloso con tus gastos, evita los gastos innecesarios, tengo una economía esta semana un poco más dedicada al ahorro, a tratar de mantener las cosas bajo control y no ser tan derrochador sería, o sea, si no lo necesitas, no lo compres, aunque esté en oferta, aunque te lo estén ofreciendo, si no lo necesitas, esta semana no se compra. Si estás buscando trabajo, tranquilo esta semana, relájate, si sientes que no te llaman de ningún lado, ya se va a empezar a mover la energía, es un tema de paciencia, también es un tema de coordinar tus aplicaciones, arreglar tu resumen curricular, pero no te me vayas a desesperar.
Trabajadores y emprendedores, esta es una semana muy buena para asumir riesgos, para ser un poco más valientes, para lanzarse un poco más allá, para ser más intrépidos en temas de negocios y proyectos, ¿ok? Este es el único donde no vas a ser cauteloso, sino que más bien tienes que ser valiente, tener mucha fe en que tus proyectos sí se van a dar, porque sí se darían. En el amor, la justicia viene hablando de relaciones que se formalizan. Los que ya están casados probablemente hablen de comprar algo juntos, una casa, un carro. Aunque si es un carro, tienen que tener mucho cuidado porque no se ve que convenga, por lo menos no esta semana. Pero si van a hablar de una compra, si van a hablar de un cambio, si van a hablar de una estabilidad que quieren conseguir como pareja, ¿ok? Las demás parejas se van a estar como formalizando, van a estar enseriándose un poco más, comprometiéndose, y los que no están en pareja, pues prepárense porque viene alguien con quien van a querer o se va a despertar el deseo de formalizar nuevamente, se va a prender el deseo de crear una familia, de sentirse bien, de sentirse estables. Puede que no aparezca nadie para esto y que tú ahora sientas la necesidad de querer tener familia, ¿ok? Y tú digas, mira, ¿sabes qué? Yo no me quiero quedar solo, yo quiero tener familia, y empiezas a moverte hacia eso. Tu anclaje esta semana es, yo soy prudente. Porque, como te digo, aquí habla mucho de lo cauteloso, escríbelo en los comentarios. Yo soy prudente, que la prudencia te lleve, que la prudencia te cuide y que la prudencia te guarde. Mi querido Leo, no te vayas a meter en problemas por estar hablando de más. Recuerda que el Sol en Aries, el Sol es tu regente. Y en Aries está exaltado. Eso significa que tú puedes que tengas un poquito más de exceso de confianza. Y ese exceso de confianza, en vez de hacerte aguerrido para tomar proyectos, a lo mejor te hace cometer errores, pero como decían, era sin querer queriendo. Tu arcángel de la semana es Uriel y dice, una excelente oportunidad se te será ofrecida. Beca recibes una beca en temas de educación. Es tiempo de trabajar. Así que los leo a sacar toda esa parte creativa, recordarle me gusta al video y por supuesto darle me gusta y compartirlo con quien tú quieras. Tu afirmación de la semana: mi presencia es mi poder. No hay una afirmación más leonina que mi presencia es mi poder. Nos vemos pronto por aquí por el Tarot de Carmen. Les dejo un beso grande.